En las últimas publicaciones no académicas, porque han sido en Twitter, del catedrático de Estructura Económica de Santiago Niño Becerra, él ha escrito, ha relativizado sobre esta cuestión con algo de ironía y ha escrito: ¿se es consciente de que hoy y más mañana da igual quiénes gobiernen? Todo lo importante viene dictado desde Bruselas y desde Frankfurt. Te propongo, Antonio, que abramos el foco para ver mejor, que nos metamos en eso que llamamos la visión macroeconómica y que digamos buenos días a Santiago Niño Becerra. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y más después de las sorpresas que han generado sus palabras, ¿no? Porque es verdad que con esta visión micro da la impresión de que pues, un gobierno progresista o un gobierno conservador llevarían las riendas de maneras distintas. Es decir, que sus prioridades y sus decisiones llevarían a este país por unos derroteros o por otros. Pero usted lo cuestiona. Mire, hay una cosa que ya nos hemos olvidado de ella. Hay que volver al año 2011. Nos hemos olvidado de ella. Y es que en una tarde se cambió la Constitución española y se cambió el artículo 135. Algo que era intocable, algo que era imposible de cambiar, algo que era imposible absolutamente, porque era complicadísimo, que es cambiar la Constitución. Hubo un acuerdo de todos los partidos y en una tarde se añadió un artículo que lo que viene a decir es que en España antes se morirán los niños de hambre que se dejarán de pagar los intereses de la deuda. ¿Por qué se introdujo ese artículo? Bueno, pues porque ese fue una exigencia de Bruselas y todos los países de alguna u otra forma tienen incorporado a su Constitución ese articulado, ese texto. Volvamos más hacia el presente. Por primera vez en la historia de España en democracia, un gobierno saliente o que estaba a punto de salir aprobó, debido a su mayoría absoluta en el Parlamento, el presupuesto. Es decir, en España es verdad que hay un gobierno en funciones, es verdad que ese gobierno en funciones tiene bastante limitadas sus funciones, su operativa, pero oiga, el presupuesto está aprobado, aquel presupuesto está totalmente en marcha. Es verdad que Bruselas ha dicho que el próximo gobierno tendrá que cambiarlo, pero en ese presupuesto está perfectamente delimitado el pago de intereses de la deuda, en fin, una serie de cosas que podemos permitir o pueden permitir que España esté 6-7 meses sin gobierno. Es decir, yo personalmente pienso que esto no va a tener ninguna implicación. O sea que en realidad, a la luz de sus palabras, tampoco importaría mucho cuál fuera finalmente la coalición de gobierno que se formase, ¿no?, en nuestro país. O sea, es más una cuestión de imagen de los propios partidos que de efectos reales sobre el gobierno del país. Mire, prácticamente el 65% de la normativa vigente en un país hoy, en un país miembro del euro, sí. El 65% está dictada desde Bruselas o desde Frankfurt. Y no sé qué porcentaje, pero muchísimo por los mercados, o sea que por los mercados mundiales. A un gobierno, si usted analiza en realidad qué puede hacer un gobierno hoy, y no me refiero a España, en general, es prácticamente nada. El ejemplo más reciente es Grecia. Recordemos que el propio gobierno planteó un referéndum, recomendó a la población que votase en contra de la propuesta hecha por Bruselas, ganó el no, es decir, lo que proponía el gobierno por el 65%, el señor Tsipras, el primer ministro griego, volvió a Bruselas y a Bruselas le dijeron: nos parece genial lo que ha votado la ciudadanía griega, pero mira, vais a hacer esto. Y eso era aún más duro de lo que la población griega rechazó en referéndum, y es lo que están haciendo. Entonces, a ver, yo pienso que es más que nada una cuestión de matiz. Es posible que a nivel interno pues unos puedan dedicar más a educación que a otros, pero lo realmente importantísimo está dictado desde fuera. E indirectamente también, porque diremos, bueno, pero a ver, las pensiones, por ejemplo, sí. Las pensiones siguen siendo un tema nacional. El escalado de tipos del IRPF sigue siendo un tema totalmente nacional. Subir o bajar el salario mínimo sigue siendo una cuestión totalmente nacional. No.
porque como todo eso es sumado, da lugar a unos compromisos financieros, y esos compromisos financieros a nivel global están dictados desde Bruselas, evidentemente, indirectamente también afecta a eso, que en realidad son temas a decidir en el interior de España. Mire, y han sido magnánimos, empiezo por aquí. Bruselas ha sido magnánima con España. Ya le ha dicho Bruselas a España que gobierne con gobierne, que a Bruselas en principio esto le da igual, España va a tener que encontrar en el año 2016, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2016, 9.000 millones de euros. Y que negociar otras fechas y tal, ya lo veremos. Pero de entrada, tienen que presentar el nuevo gobierno, o va a tener que presentar el nuevo gobierno, unos presupuestos rehechos con 9.000 millones de ingresos extras y o menos gastos para reducir el déficit a los compromisos pactados. Entonces, oiga, es que esto, por favor, seamos conscientes, es que da exactamente igual el color y las siglas del partido, de la coalición que esté en la Moncloa gobernando, y porque estos 9.000 millones es un compromiso adoptado. Ya veo. Uno de los asuntos que queríamos ver con Santiago Niño Becerra hoy, también estaba esta cuestión que decíamos antes, es macro, ¿no? Necesita retirarnos hacia atrás y mirarlo todo desde arriba, y a veces nos cuesta, en referencia al Euribor y a su bajada. Cuando nosotros nos disponemos, ¿no? La mayoría de nuestros oyentes están pendientes de la revisión de sus pagos de hipotecas, miran el Euribor, el diferencial o la parte variable, y claro, en el último mes todo eran referencias a cómo el Euribor baja y a cómo, por tanto, teníamos la sensación de tener que pagar menos. Esto, que a nivel micro a cada ciudadano le puede beneficiar porque le ahorra un dinero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué ocurre? Mire, el Euribor, lo que indica ese porcentaje que podemos en los periódicos, el Euribor es el precio al cual los bancos se dejan entre ellos el dinero. Bien. Es decir, el banco X le pide un préstamo al banco Y porque los bancos se prestan dinero entre ellos, y sabe que al banco Y, el banco X, le va a tener, si el banco Y se lo deja el dinero, claro, le va a tener que dejar, le va a tener que devolver lo que le deje más el Euribor que esté en aquel momento. Bien, el Euribor lo fija el mercado, es decir, hay una oferta de créditos, hay una demanda de créditos, y el Euribor lo fija el mercado. Claro, todo esto es en condiciones normales, porque un Euribor negativo, cero o negativo, la lectura que yo hago es, oye, no te voy a prestar nada. Un banco le dice a otro, oye, no me ofrezcas dinero porque no te voy a pedir prestado nada, ya que si te pidiese prestado tendría que pagarte encima. O sea, eso es lo que indica un tipo de interés negativo. Sí. Bien, el Euribor a las personas que tienen sus hipotecas conectadas al Euribor, referenciadas al Euribor, siempre es el Euribor más un algo, más lo que sea, un X% más. Bien, al que tiene una hipoteca referenciada al Euribor, evidentemente que el Euribor baje le va de perlas. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tiene que pagar cada mes es menor. Ahora, estas cosas que se han dicho de que al ser el Euribor negativo los bancos tendrán que devolver dinero o la parte proporcional del... No, esto olvidémonos, porque esto no va a ser así. O sea, esto ya ha habido varios comentarios, porque sería un contrasentido, incluso a un nivel puramente filosófico, ¿no? Es decir, que alguien pide prestado dinero y por pedir prestado dinero encima le dan dinero a él, ¿no? O sea, no. O sea, es decir, el límite sería el 0%, y nos olvidamos, evidentemente, de que hay algún tipo de suelo o algún tipo de añadido a este Euribor. Pero bueno, en principio sí que es positivo que el Euribor es positivo evidentemente para las personas que tienen hipotecas, claro, que el Euribor esté en el 0%. Ahora, si usted me pregunta si es bueno para la economía que el Euribor esté en el 0%, ya no digamos negativo, le diré que no, que es muy malo, que es malísimo. ¿Por qué? Porque esto lo que indica es parálisis. Esto lo que indica es lo que yo llamo encefalograma plano. Es decir, indica que no se está moviendo nada. Hoy viene el periódico
en un análisis que se ha elaborado que las comisiones bancarias han subido en el último año el 25% de media. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que como los tipos de interés son cero o nada o bajísimos, evidentemente los bancos el negocio lo están haciendo a base de comisiones. Que esto se dijo que era para reactivar la economía, se decía que se bajaban los tipos de interés para remover y reactivar la economía. Sí, pero es que la economía tampoco se está reactivando. Es decir, hemos caído en lo que se llama la trampa de la liquidez. Es decir, hemos llegado a tipos de interés ultra bajos o cero o incluso negativos, fíjese, y la economía no acaba de reactivarse. ¿Por qué? Porque hay un exceso de oferta. Hay un exceso de producción de todo y no hay demanda suficiente. ¿Por qué? Porque la deuda que deben las personas y las empresas, ya no digamos los países, les imposibilita obtener más crédito y por el otro lado nadie se fía de nadie, con lo cual no se presta. Los tipos de interés pueden estar en el cero toda la vida y sin embargo la economía no tiene por qué reactivarse. Esto rompe totalmente, pues claro, de ahí que estemos en una crisis sistémica, esto rompe totalmente a lo que estábamos acostumbrados. Los tipos de interés estaban altos, se bajaban un poco y entonces la economía se reactivaba, perfecto, pero esto ya no funciona. Y todo esto también es lo que provoca esa deflación que tememos tanto, el hecho de que haya un valor. O sea que claro, esto nos cambia un poquito los esquemas de cabeza, porque los que no sabemos mucho de esto, profesor, entendíamos que la inflación era mala porque subían los precios y bajaba el valor del dinero. Y entendíamos también que la subida de los tipos de interés también era mala porque nos costaba mucho más todo. Pero ahora parece que no, que eso es lo que necesitamos que vaya mejor. O sea, que haya un poquito más de inflación y un poquito más y que suban un poco los intereses. Claro. A ver, cuando en España teníamos inflaciones del 17%, 18%, año 1975, 76, 77, eso era no malo, catastrófico era eso. Sí. Ahora en Argentina están teniendo inflaciones del 30%, eso es absolutamente horroroso. Lo que pasa es que una inflación que está estimado hasta el 2%, del 1,5, 1,6, es buena, es positiva, porque la inflación lo que hace es lubricar los engranajes de la economía. Es una especie como de aceite sí, que se pone a los engranajes de la economía y la economía va a funcionar. Es decir, los precios suben, es verdad, pero suben muy poco, y a base de mejoras de productividad, etcétera, etcétera, no tiene un impacto negativo sobre la situación económica real. Claro, una inflación del 0% o incluso una situación deflacionaria, que es como la que estamos viviendo ahora, con subidas de precios negativos, esto es malísimo. En un principio podía pensarse, qué bien, no, muy mal, porque pasa lo mismo que con el Euribor que comentábamos antes. Uh-huh. Esto indica que la economía está agarrotada. Eso indica que no hay nada que agarrotada o funcionando con una lentitud enorme, ¿no? Y no hay nada que esto lo pueda hacer funcionar. No. O sea, esto es realmente muy malo. Por eso lo que se está buscando es que aumenten los precios. Lo que pasa es que para que aumenten los precios, evidentemente tiene que haber demanda, y como comentábamos antes, no hay demanda. Sí, claro, porque tampoco aumentan los salarios, que es algo que usted también comenta mucho. El hecho de que ni las pensiones. Claro, pero el problema es ese, que claro, no aumentan los salarios, no tenemos poder adquisitivo, no podemos comprar, es que toda la maquinaria está parada. Claro, y encima además no hay crédito, porque antes, en la época del España va bien, cuando nos decían que España iba bien y jugaban la Champions League de las economías mundiales y todo eso, los salarios reales, ahora se van a sorprender ustedes, pero crecieron muy poco. Entre el año 1997 y el año 2007, los salarios reales en España solamente crecieron una media del 0,7% anual. Lo que pasa es que había crédito a mansalva. Subían muchos o subían más, pero había inflación, con lo cual a nivel real subían muy poco, pero había crédito a mansalva, con lo cual la gente podía consumir y las empresas podían comprar cosas, invertir, etcétera, etcétera, y parecía que todo iba muy bien, ¿no? Entonces sí, usted lo ha dicho genial, lo ha expresado muy bien, la economía está parada, es cierto, está parada. Sí, pero evidentemente. Santiago, usted habla no de una crisis nueva, sino de la sistémica, de la anterior no curada todavía. Sí. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo se sale de aquí? Bueno, a ver, de una crisis sistémica, y el ejemplo más reciente que tenemos es la depresión de los años 30
a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. De entrada recordemos que la depresión empieza en el año 29 y acabó en el año 47. Es decir, no duró ni un año, ni 2, ni 3. Empieza en el 29 y acaba en el 47. Esto de entrada. Es decir, que haciendo una regla de 3, que no tiene por qué ser así, pero haciendo una regla de 3, de esta crisis no saldríamos hasta el año 2025. O sea, aplicando la misma regla de 3. Bien, la pregunta que usted ha hecho es genial, o sea, es para escribir una enciclopedia, ¿no? ¿Cómo se sale de una crisis como esta? Bien, recordemos que de la depresión se salió a través de un modelo nuevo, o sea, cambiando el modelo. Y de hecho, la historia nos demuestra que de todas las crisis sistémicas que han habido en el pasado, la del 1873, 1820, etcétera, etcétera, se ha salido de ellas cambiando el modelo. Es decir, no consiste solo en bajar los tipos de interés o aumentar la oferta monetaria, no, se ha de cambiar el modelo. En el 29, en la Gran Depresión, el modelo se cambió, se fue a un modelo de más gasto, más poder del Estado, más favorecimiento del consumo, pleno empleo, inversión, y entonces se salió pues muy bien, genial, por la parte de arriba, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, entonces, claro, evidentemente, y esto sí que la historia es clara, ¿no? O sea, de esta crisis saldremos cambiando el modelo, o sea, con otro modelo, porque este modelo se agotó y por eso llegó la crisis. Bien, ¿cómo en principio va a ser ese modelo? Bueno, de hecho ya estamos teniendo pistas. Las pistas que estamos teniendo es que va a ser un modelo que estará basado en la escasez, no en la abundancia, porque bueno, se está viendo que hay problemas de recaudación, hay problemas de recursos. Es decir, que no va a ser una salida por la parte de arriba, sino que va a ser una salida por la parte de abajo. Ya hay estimaciones que están hablando de que para España, por ejemplo, para después de la crisis, niveles de desempleo estructural entre el 18 y el 20%. Va a ser un modelo con muchísima tecnología, tecnología muy potente, robótica, con lo cual evidentemente el desempleo estructural, de ahí que va a ser tan elevado, va a ser un modelo en el cual la desigualdad social va a ser alta, porque habrá personas que generan muchísimo valor y serán importantísimas, etcétera, etcétera, y otras pues poco. Un modelo en el que el empleo a tiempo parcial va a ser la norma, se demandará trabajo cuando se necesite, un modelo en el que las grandes corporaciones van a marcar la norma, lo cual significa evidentemente que las pequeñas empresas, pues si no trabajan para las grandes corporaciones, van a tener problemas, a no ser que hagan cosas muy específicas. Es decir, es un modelo radicalmente distinto, un modelo no de explosivo y abundante, sino al revés, contractivo y mirar el céntimo. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo eso, porque unido al problema de la terrible devastación del planeta, más la robotización y la falta de empleo, tenemos ahí unos retos, desde luego, espectaculares, profesor, así que estaremos muy pendientes de cómo lo vamos solucionando. Gracias por la clase de estructura económica. No, por favor, solo comentarios. Sí. Ha sido un placer saludarle de nuevo. Hasta la próxima.